Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, bienvenido Ernesto Farril. Leonardo. Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, usted lo sabe ya, hoy el presidente de la República designó al nuevo gobernador del Banco de México. La designación recayó en Alejandro Díaz de León, este hombre que pues se integró a la Junta de Gobierno en enero de este año. Alejandro Díaz de León, un hombre con una larga trayectoria en Hacienda y en el propio Banco de México. En sus primeros comentarios a Reuters, el señor Díaz de León dijo que su meta principal será reencauzar la inflación hacia el 3% después de los picos que hemos registrado con niveles de 6.4, 6.5. 6.50. Ahí los picos que hemos registrado. Y bueno, pues asumirá como nuevo gobernador el próximo 1 de diciembre, en unos cuantos días más. ¿Es esta, Enrique, Ernesto, una señal de estabilidad para los mercados? Bueno, creo que el conjunto de nombramientos o de movimientos en el gabinete y en el plano político que está mandando el presidente Enrique Peña Nieto son muy bien aceptados por los mercados, ¿no? Te diría, no ha generado euforia. Recordamos que en el pasado sí hubo algunos destapes que generaron euforia, ¿no? Sí. Me acuerdo el destape de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pero están bien recibidos, ¿no? Y te diría, el nombramiento de hoy de Alejandro Díaz de León ya estaba bastante adelantado, ¿no? Adelantado. Sí, así es. Había la duda de si podría a la mera hora cambiar por otro nombre, pero al final se da y pues al final de cuentas sí está confirmando que hay alguien que toma el timón del Banco Central y sobre todo no nada más para el cierre de este sexenio, sino que pues le va a tocar. Ahora, él llega a concluir un término que deja a Agustín Carstens, ¿verdad? Es decir, él no está el periodo completo, sino que concluye, que eso es hasta el 21. Hasta el año 21. Hasta el año 21. Entonces le va a tocar una primera parte de la. Es un periodo corto porque el gobernador está 6 años, me parece, ¿no? Sí. Entonces él va a estar solamente 3 porque cumple el periodo que deja Agustín Carstens y después vendrá otro proceso, supongo, ¿no? Tendría que venir otro nombramiento o la ratificación. Porque él que continúe, exacto. Él está en edad suficiente para continuar en el puesto de gobernador si el siguiente presidente así lo determinara. A veces se confunde un poco el rol del gobernador en el caso del Banco de México. Y se confunde porque hemos tenido gobernadores de mucho peso, y hablo sobre todo de influencia, no vayan a pensar de kilos. Agustín Carstens fue secretario de Hacienda, pero fue subdirector general del Fondo Monetario Internacional y era un economista desde hace muchos años altamente influyente en el mundo entero. Sí. Entonces realmente sí era un personaje extraordinario. El anterior gobernador, Guillermo Ortiz, había sido antes secretario de Hacienda. También, exacto. El primer gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, bueno, fue director general del Banco de México. Fue el último director general del Banco de México y el primer gobernador de la institución autónoma. Creo que el nombramiento de Alejandro viene a cerrar una etapa de institucionalización del banco, donde tal vez ya no hay aquel figurón, como en el caso de Carstens, sino hay simplemente un economista brillante, competente, con trayectoria, pero que no ha sido ministro, ni tuvo en su puestos internacionales, puestos como los de Agustín. En el Banco de México hay un gobierno colegiado. El gobernador se convierte principalmente en el vocero, en aquel que es la cara de la institución. Pero no hay que perder de vista que las decisiones las toma un grupo de 5 integrantes. Que se llama Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. Y aquí resulta interesante porque el nombramiento de Alejandro no resuelve
al sustituto de Agustín. Una silla que queda vacía. Queda una silla vacía a partir del próximo jueves. Él era miembro de esa misma junta, es decir, ahora vendrá un proceso para un nuevo miembro de la junta. Exactamente. ¿A quién corresponde ese proceso? El presidente propone y el Senado ratifica. Correcto. A miembros de la junta. Así es. Quería retomar nada más la idea, pero entonces a Alejandro Díaz de León le va a tocar los primeros años de la nueva administración. Y en esos primeros años pues, puede ocurrir que caiga un presidente populachero, ¿no? Y si es así... ¿Quieres decir que gane? Que gane. Eso de que caiga... pues así de mala suerte, pues. Sí. Nos cayó. Que caiga el país. Bueno, que triunfe un presidente con ese perfil. Un presidente con perfil populachero. Entonces, a él le va a tocar lidiar para precisamente asegurar que la política monetaria en este país se tiene que dar por una institución que tiene que salvaguardar su autonomía y que se puede imponer con políticas monetarias contrarias a los intereses del gobierno de un presidente populachero, ¿no? Ese será su principal rol. Si hiciéramos un balance de Agustín Carstens y de la gestión de Agustín Carstens, le quedan 3 días, se va 2 días, me parece, se va ya muy pronto, y tú tuviste oportunidad de entrevistarlo hace muy poco tiempo. ¿Qué balance hacemos? La foto final, como él dijo, no es buena. No es buena porque tenemos la inflación más alta, pues prácticamente de los últimos 15 años. No habíamos tenido estos niveles. Hubo un puntito allá en el 2008, pero en general desde principios de siglo no habíamos tenido los niveles que estamos teniendo hoy. Sin embargo, como él también comentó, tuvimos prácticamente 2 años de inflaciones o por abajo del 3% o apenas arribita del 3%. Fue hasta enero de este año cuando las cosas se descompusieron después del gasolinazo. Sin embargo, creo que deja una gestión donde sobre todo daba certeza. Es decir, quizás la habilidad principal de Carstens y el mérito principal de Carstens era que lograba dar certeza, era alguien que generaba confianza tanto en los inversionistas nacionales como entre los inversionistas internacionales. Y subrayo, no es que él tomara las decisiones que se fueron tomando durante los forma colegiada. 7 años que estuvo al frente del banco, fueron decisiones de quienes integran la Junta de Gobierno, de los personajes que ahí están. Y así va a seguir siendo. La cara que va a aparecer ante el público va a ser diferente, va a ser ahora la de un economista más joven, con otro perfil, con otra trayectoria, pero las decisiones las va a seguir tomando el mismo grupo, más quien llegue cuando se proponga al nuevo integrante. Sí, creo que hubo varias decisiones que se tomaron en el periodo de Carstens que fueron muy atinadas, ¿no? Quizás yo te diría la más importante es que hubo una fase en la que el Banco Central de Estados Unidos estuvo creando dólares en cantidades impresionantes y el señor Carstens tuvo el tino de advertir que podría después venir la contraparte, la otra cara de la moneda de esta política de exagerada creación de dólares, donde tuvimos, por ejemplo, 2013, un tipo de cambio abajo de 12 pesos, y entonces el Banco de México se preparó para hacerle frente a esa contraparte. Bajó la tasa de interés a un nivel nunca antes visto en México moderno, hasta el 3% la tasa de referencia. Se acumularon reservas hasta por 198 mil millones de dólares, es decir, se pertrechó. Se firmó y se renovaron las líneas de crédito flexibles con el Fondo Monetario Internacional para afrontar esa fase. Le tocó también la crisis de deuda europea, le tocó la caída de los precios del petróleo y pues la política monetaria realmente fue, yo te diría, adelantada a los acontecimientos. Y esto nos permitió relativa estabilidad cambiaria y una inflación lo más baja posible, ¿no? ¿Expectativas del señor Díaz de León? Creo que él la va a hacer muy bien. Él, digamos, su parte central en su formación fue manejar la deuda pública de México. Se le atribuye a él en buena medida operar y hacer efectivos el tema de las coberturas petroleras que le han quitado incertidumbre al resultado presupuestal que requería recortes drásticos cuando el precio del petróleo se quedaba abajo. Él operó, compraba a lo largo de los meses estas coberturas que aseguraban certidumbre sobre un resultado conocido, un resultado cierto.
Entonces, es muy conocido en los mercados, fue director general adjunto de investigación en el propio banco, tuvo una trayectoria ya en el banco. Combina estas dos cosas que a veces no son fáciles, ser un economista competente, formado, teórico, y ser un operador que conoce los mercados, que sabe cuándo comprar, cuándo vender, cómo influir en los mercados. Sí, es un perfil no es tan usual. No común, ¿no es cierto? Y le falta una tercera cualidad, que la tenía el señor Cartes, ¿no? Ser un buen comunicólogo. Vamos a ver cómo se desempeña ahora al ser el vocero de esta Junta de Gobierno. Bueno, ahí yo tendría mis asegúnes, ¿no? Pero tal vez parte del éxito comunicacional de un banquero es ser muy reservado, y creo que Carstens era muy reservado, ¿no? No, que reservado, acuérdate del catarrito, no, bueno, la película de terror. Pero aprendió, porque luego se quedó calladito. No tanto, ¿no? No tanto, creo que ese estilo de comunicar me parece que lo llevó hasta el final. ¿Te acuerdas con el TLC? El catarrito no pueden decir que ustedes que fue acertado, fue una No fue acertado, pero era una manera sencilla de comunicar lo que él pensaba. Sí, lo que pasa es que le falló el diagnóstico. Sí. Frente al TLC también dijo, apenas estamos viendo los cortos, pero ahí viene la película de terror, espérense. Sí, eso dijo. Bueno, vamos a mensajes, tenemos más. Vamos a ir a Estados Unidos porque hoy fue un día muy intenso políticamente allá en las negociaciones entre el presidente Trump y el Congreso, particularmente el Senado, para su reforma fiscal. Y hubo ahí una serie de tropezones, tiene que ver mucho con lo económico. Vamos a mensajes y volvemos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, pues vaya choques hoy y negociaciones en el Capitolio. El presidente Trump estuvo en el Capitolio, en la sede del Congreso, almorzó y se reunió ahí con senadores en la búsqueda de un acuerdo. Su primera meta, recuerde ustedes, el logro, la aprobación de su reforma fiscal, una reforma ambiciosa, ya la hemos comentado aquí en varias ocasiones. Logró el respaldo de dos senadores que por lo menos tenían reservas. Uno, Johnson de Wisconsin, y otro, Corker de Tennessee, ambos republicanos. Cuando se fue Trump, dijeron estos dos, sí votaríamos, ¿no? Recuerde usted que esta reforma fiscal pues elimina tarifas de impuesto corporativo del 35 al 20% y reduce también varias tarifas de impuestos individuales. Los demócratas, en contraparte, afirman que no ayuda a las clases medias y trabajadoras a largo plazo porque esencialmente pues quita millones de dólares en programas sociales, ¿no? Programas de apoyo a los más necesitados. Pero bueno, eso parecía una victoria para Trump después de lograr este respaldo, cuando pues suelta un tuit, estos tuits del señor Trump que son pues siempre llamativos. Tenía prevista una reunión al final de la tarde con los líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes. Emite el tuit antes y dice que no ve ninguna posibilidad de acuerdo con los demócratas porque ellos no quieren pasar la reforma y porque no sé qué. Y entonces los demócratas cancelan la reunión. Dicen, pues si no hay posibilidad de acuerdo, ¿a qué vamos? Y la cancelan. Entonces, esa reunión estaba prevista para lograr la negociación del presupuesto que se vence hoy, me parece. Hoy quedaban 8 días, le van a dar un plazo extra, porque si no se logra la negociación del presupuesto,
viene el cierre del gobierno y tiene que trabajar con fondos de emergencia. Entonces, lo que pretendía Trump era tener algo así como muy orquestado, lograr el voto de los senadores para... Ahora lo que pasa con la reforma es que va al Pleno del Senado, pero bueno. Así es, lo que se aprobó hoy es en un comité de presupuesto. En el de presupuesto, del Senado. exacto. El estatus de la reforma fiscal es que ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados una versión. Hay otra versión en el Senado de los republicanos en el Senado. Entonces, en este comité, por un solo voto, una vez que el señor Cork y el senador Johnson dicen, bueno, siempre sí, parece que el señor Cork llegó a un arreglo con los que redactan el texto para incluir algunas ideas que él quiere poner ahí, y ya con eso dijo que ya voto. Entonces, se aprueba en este comité y pasa probablemente para el jueves al Pleno del Senado para la votación. En el Inter está la cuestión del techo de la deuda, ¿no? Cosa que ya hemos visto en el pasado, me acuerdo desde la época de Clinton, que Clinton tuvo que cerrar algunos días las oficinas de gobierno porque el Congreso en el 96 republicano en aquel entonces pues, no le permitió incrementar el techo de la deuda y entonces se tuvo que cerrar el gobierno. Obama estuvo pues, también en varias ocasiones a punto de tener que cerrar y estamos de nueva cuenta en esta circunstancia, pero con la diferencia de que pues es un escenario muy poco probable, dado que la mayoría, tanto de la Cámara de Representantes como de la Cámara de Senadores, pues es republicana, ¿no? Ahora, una vez que ya el jueves, si es que se logra, se apruebe en el Senado la versión del Senado, después tenemos que pasar a ver una fusión de las dos versiones. De la reforma fiscal. De la reforma fiscal, para que quede un solo documento que ya esté aprobado por ambas cámaras. No va a ser fácil porque los senadores lo que planteaban son modificaciones al Obamacare para tratar de reducir el costo fiscal de la reforma. De acuerdo a algunos senadores, era un costo fiscal demasiado alto. Entonces, ¿cuál era el mecanismo? Bueno, quítale fondos al Obamacare, haz modificaciones para que los fondos que se iban ahí compensen parte de los recursos que no recaudaría en la siguiente década el gobierno federal de Estados Unidos, y que eso genera un costo fiscal. Entonces, hay ese tema y no es sencillo. Digamos, el hecho de que aprueben dos versiones, las dos cámaras, hacen complicada la fusión. Aquí en México estamos acostumbrados casi siempre a que primero va una cámara y luego la minuta, como se le denomina, pasa a la otra cámara que o la aprueba o la modifica y la regresa. Aquí fueron dos iniciativas totalmente diferentes. Entonces, no hay todavía garantía de que pase la reforma. Sí veo una buena disposición, sobre todo de los senadores. En la Cámara de Representantes creo que no tiene problema el señor Trump. Va a ser fácil modificar si fuera necesario ese contenido. Pero en la Cámara de Senadores no parecía sencillo. Y ahora veo que hay una disposición mayor, aunque todavía nos tardemos, quizás una parte del mes de diciembre. Sobre todo a partir de lo que sucedió hoy, esos dos senadores, la diferencia es mínima, como ustedes saben, ¿no? Es 51-49. Esos dos senadores eran fundamentales. Él como que se fue más tranquilo y creo que se equivoca al patear a los demócratas, porque ese otro tema, que es el de la aprobación del presupuesto para el siguiente ciclo, también es vital. Se vencía hoy, tenían que resolverlo. Van a dar un plazo extensivo de 8 días, pero sigue teniendo estos problemas de no entenderse con el Congreso, ¿no? De tener una relación muy áspera. Sí. Por un lado, Trump y los republicanos están jugando el futuro político de una manera muy importante en estas decisiones. En noviembre del año entrante hay elecciones intermedias y si los republicanos no hacen un buen trabajo en cuanto a bajar los impuestos para la clase media sobre todo, no nada más a las empresas como es el énfasis de la propuesta de Trump, pues muy probablemente pierdan la mayoría en el Congreso y a su vez Trump seguiría bajando la popularidad. En el caso de México creo que hay dos consecuencias, ¿no? Si se aprueba una reforma, aunque sea descafeinada, fiscal, con una reducción agresiva de impuestos allá, sobre todo a las empresas, probablemente suframos aquí por tener un régimen fiscal muy poco competitivo contra
ese régimen que sería y muy competitivo. Quiere decir que aquí grabamos más a empresas de lo que, si esta reforma pasa, grabarían en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, nada más diría, en la medida que la popularidad del señor Trump suba, me parece, va a ser menos probable que tenga que cancelar el TLC. En la medida que fracase y baje la popularidad, entonces el escenario de que en el primer trimestre sí. Todavía cancelen el TLC aumenta. No, todavía está por verse cuál va a ser el efecto sobre México. Hay análisis, por ejemplo, uno que hizo BBVA Bancomer, donde compara las tasas corporativas estatales y muestra que cuando le sumas esa tasa corporativa que no existe en México la única tasa corporativa es la federal, las tasas como tales no tienen tantas diferencias, por lo menos en algunos estados. Me parece que va a ser necesario ver lo que queda al final, cuál es la reforma que queda con todos sus ingredientes para hacer el comparativo y ver cuál será el impacto, no solo en México, sino en todo el mundo, porque esto modifica los parámetros en todos los países que tienen relación económica con Estados Unidos. Y dime una cosa, a la luz, ahorita mencionas el TLC, pero esto presentaría un escenario donde eventualmente algunas empresas o corporaciones americanas consideraran regresar. Es una de las posibilidades. Es que en el paquete viene una oferta, ¿no?, de repatriación de utilidades de las empresas americanas que tienen utilidades por 2.6 billones de dólares, trillions en inglés, o sea, millones de millones, 2.6, en el exterior. Y si les ponen una ganga de, mira, si los traes ahorita aquí a Estados Unidos, te rebajo la tasa, la tasa al 10 o al 12. Bueno, aquí acabamos de tener este año, me parece, un programa de repatriación de capitales que fue muy exitoso para... De más de 300,000 millones de pesos. Sí, 9,000 millones de dólares. Sí, nada despreciable. Ahora imagínate que esto funciona ya, a ver qué consecuencias tiene. En fin, vamos a mensajes y regresamos rápido al escenario electoral mexicano. En el financiero Bloomberg te presentamos lo más sobresaliente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El festival cultural y editorial más importante de Iberoamérica, este año tiene como invitado de honor a Madrid. Acompaña a Mauricio Mejía y Javier Risco a este encuentro de literatura en transmisión especial desde Guadalajara, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, el tema electoral, después de todos los sucesos de ayer, el arranque, pues ya como precandidato, ese es el título, aunque todos sabemos que prácticamente es un candidato del PRI a la presidencia de la República, el señor Meade. Hoy estuvo con senadores priistas, los visitó allá, tuvo reunión con ellos, se encontró ahí, pero déjeme decirle que en el frente, pues parece que las patadas están fuertes, porque el señor Mancera dice que pues si alguien ha construido el frente es él, lo dijo ayer, hoy volvió a salir a reclamar una posición. Y hay ahí una pregunta, porque ahora veo como el frente está a la baja, el PANAL ya le dijo que no, mandó una carta a aquellos no, muchas gracias, que era un poco de esperarse porque el PANAL pues ha sido más bien aliado del PRI tradicionalmente, pero el señor Alfaro de Movimiento Ciudadano, ¿no?, su carta fuerte en Jalisco también le dijo que no al frente, ¿no? Sí, creo que se está adelgazando el frente. Y si se da lo que algunos temen, que es la posibilidad de que el PRD se eche para atrás, esto ocurriría cuando haya el cambio en la presidencia del PRD, que tiene que ser a la vuelta de semanas, porque no es lo mismo que Alejandra Barrales a que, por ejemplo, quede Juan Cepeda, que pareciera uno de los prospectos más sólidos, fuertes, más sólidos para quedar en la presidencia del partido. Entonces, si de repente se quedan solitos el PAN y Movimiento Ciudadano, creo que va a ser un frente bastante flaco. PRD.
No, el PAN y Movimiento Ciudadano sin PRD. Sin PRD, claro, un frente pues adelgazado, a dieta, edulcorado. Yo diría que flaco, no adelgazado. Sí. Ahora, si no va Alfaro dentro de este frente, pues el Movimiento Ciudadano pues tampoco... Sí, fuera de Alfaro cuenta muy poquito. Bueno, yo pienso que el señor Dante Delgado pues seguramente ha tenido las últimas 24 horas complicadas después de que sale Alfaro, que es el gallo fuerte en Jalisco, o su carta a lo mejor electoralmente más competitiva, y que diga yo con ustedes no, si acaso yo voy solito con Movimiento Ciudadano. Cuando lo que tiene que ofrecer Movimiento en esa región del país, por lo menos, pues es eso, ¿no? Es electoral. Los votos de Jalisco. No solamente es relevante en Jalisco, si uno ve los votos totales a nivel nacional que Movimiento Ciudadano aporta, tomando como referencia, por ejemplo, el 2012 o el 2015 más claramente, la Cámara. Un 30-40% del total viene de Jalisco. Entonces, en buena medida desfonda al Partido Nacional. Entonces, si ya de por sí estaba flaco el frente, sin Alfaro, pues queda famélico. Entonces, famélico. Un frente famélico. Bueno, tú lo has venido diciendo mucho, ahí hay que ver que se acaba de concretar y muchos pues hemos como cuestionado que se llegue finalmente a la boleta, pero veo estos estires y aflojos de Mancera muy intensos. Sí, Mancera es una carta, digamos, muy difícil de vencer al interior de este frente, porque pues es igual que Anaya, alguien que se quiere imponer. Entonces, pues, digamos, allá hay los elementos suficientes como para prever una ruptura. Pero me parece al final que sería una verdadera tontería el no lograr este frente, porque pues, como hay mucho más rechazos que aceptación, tanto para Morena como para el PRI, pues simplemente... Estarían desaprovechando una oportunidad electoral histórica. Histórica, claro. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que leen algunos? En pláticas con algunos perredistas así, en pasillos, dicen que lo único que sucede es que Mancera está vendiendo caro su amor, pues, pero que va a acabar cediendo. Yo no estoy seguro después de escuchar sus declaraciones, ¿no? Digo, habrá que verlo, faltan todavía quizás algunas semanas para que esto se resuelva, pero efectivamente no se ve sencillo y se percibe que el PRD está ahí sobre todo por Alejandra, por este acuerdo donde Alejandra respalda a Anaya para que eventualmente sea el candidato del frente, mientras que él respalda a la presidencia. Para que sea, a la presidencia, perdón, para que Alejandra sea la candidata del frente al gobierno de la Ciudad de México. Exacto. Cuando, si se rompe esa ecuación y hay un nuevo poder en el PRD con un cambio de dirigencia, pues ya no va a ser tan fácil mantener ese acuerdo que se cocinó desde el principio. Sí, así es. Y quién sabe, ya ahí, entrados en gastos, aunque claro, la próxima encuesta que hagamos en El Financiero medirá esto y nos tendrá un panorama qué tan competitivo, porque en la última el Frente está en tercer lugar, ¿no es cierto? Sí, ya había sido desplazado por el PRI, que por muchos meses estuvo en tercer lugar. Así es. La salida de Margarita Zavala ya hizo que el Frente se fuera para abajo. Al tercer lugar. Nos vamos, Ernesto, gracias. Muy buenas noches, don Enrique, muy buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se vaya, a continuación, urna tras otra, María Scherer y mucho más del panorama político electoral. Buenas noches.